Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que todo esté muy bien. Perdón el retraso de unos cuantos minutillos. Perdón, disculpen el retraso, pero hubo una pequeña crisis aquí en mi casa. Bueno, ¿cómo están? Soy la doctora Jimena González Calimayor. Soy médico con especialidad y maestría en nutrición clínica. Y pues bueno, el día de hoy, como saben, vamos a hablar de embarazo una vez más, pero esto un poquito más enfocado en la nutrición durante el embarazo, un poquito pues cuánto más o menos tiene que subir de peso la persona y así, ¿ok? Entonces me voy a esperar un poquito, perdón, para que un poquito más gente se meta. Y acuérdense que las preguntas al final, con muchísimo gusto las voy a contestar. Y pues bueno, espero que les haya quedado claro todo. Hola, señora Clarisa, ¿cómo están? Hola, Ibe. Buenas noches. A ver, déjenme ver. Bueno, pues ya son 7:35, entonces ya vamos a empezar. Vamos a ver. Pues bueno, como saben, bueno, de lo que hemos platicado el lunes y miércoles, un segundo. Ahí está, perfecto. Bueno, de lo que hemos platicado el lunes y miércoles voy a dar un breve resumen. De lo que platicamos el lunes de embarazo y COVID, pues bueno, obviamente es lo que estamos viviendo ahorita. Es una situación fuera de lo común. No es algo que esperemos se quede por mucho tiempo más. Al menos, bueno, en esta actualidad, pues sí, ¿no? En estos tiempos. Pero bueno, en cuanto al embarazo, nada más voy a hacer los puntos más importantes. No dejen pasar las citas prenatales programadas, por favor, es algo súper importante, así como las vacunas de su bebé son algo a lo que tienen que ir, a las citas prenatales también, ¿ok? ¿Cómo se? Perdón, denme un segundito. Perdón, había dejado mi agua. Bueno, entonces, como les iba diciendo, entonces, no dejar de ir a sus citas prenatales, obviamente con todas las medidas preventivas habidas y por haber, cubrebocas, perdón, una careta, ir con antibacterial, llegar y lavarse las manos, a la hora de llegar a su casa quitarse los zapatos en la entrada, en medida de lo posible quitarse la ropa también en la entrada y meterse a bañar sería lo ideal. Pero bueno, usted y su médico van a llegar a un acuerdo en ver a cuántas sesiones tiene que ir usted y a cuántas consultas no, porque puede ser que a lo mejor su embarazo sea un embarazo completamente normal y a lo mejor no hay necesidad como tal de que vaya cada mes, pero eso es algo que su médico se lo tiene que decir a cada una porque él los conoce de manera pues más a fondo, ¿no? Como les menciono, yo soy médico con especialidad en nutrición clínica, no soy ginecóloga, pero todo lo que les doy intento que sea la información más actualizada que hay. En cuanto a la lactancia materna, también la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y diferentes instituciones y artículos, ahorita en ningún lugar han encontrado que no se pueda lactar al bebé, pero las medidas preventivas son lavado antes, cada vez que vayan a tocar a su bebé, si en caso de que la mamá tenga COVID, lavarse súper bien las manos antes, usar cubrebocas y eso sería lo ideal, ¿no? O sea, y lo que se debe de hacer. Pero en ningún motivo está contraindicada por el momento hasta ahorita la lactancia materna. Acuérdense que la lactancia materna es como la primer vacuna de nuestro bebé. Nosotros le pasamos todos los anticuerpos, grasa buena, proteínas, todo le pasamos nosotros a los bebés por la lactancia materna. Entonces, sumamente importante, acuérdense, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la recomienda hasta los 2 años de edad. Y bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio que se deben de realizar, se los menciono brevemente, pero en la primera cita de control prenatal, lo ideal es pedirles una biometría hemática para ver cómo están en general los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, pero algo sumamente importante es ver que la mamá no esté anémica y eso nos puede dar una idea a la hemoglobina. Por eso es importante pedir una hemoglobina glucosilada.
Entonces, perdónenme, una biometría hemática, no sé por qué dije el otro, perdónenme. Una química sanguínea para ver cómo está su glucosa, pruebas para saber si la paciente tiene o no VIH, otras pruebas como una que se llama TORCH, que es para diferentes enfermedades, y grupo IRH, súper importante también. Hay una situación o un problema por ahí de que si el papá es RH negativo y la mamá es RH positivo, o sea, por ejemplo, el papá es O negativo y la mamá es O positivo. Ahí hay una cosa que puede llegar a pasar que se llama incompatibilidad de RH. Entonces es algo que tenemos que saber como médicos cuando usted llega embarazada o desde antes que usted planea embarazarse. Es algo nada más que lo tienen que tomar en cuenta, por eso es sumamente importante siempre realizarse grupo IRH en caso de que no lo tengan como tal de resultado del laboratorio. Y si su esposo no sabe qué grupo sanguíneo es, o su pareja, entonces es importante que lo sepan también. Y bueno, también es muy importante realizar exámenes generales de orina, urocultivos en caso de que sea relativamente patológico el examen general de orina. Ultrasonidos es muy importante, generalmente se piden mínimo 3. Y por ejemplo aquí las doctoras de punto clínico especialistas piden aparte ultrasonidos estructurales, que piden 2 ultrasonidos estructurales más o menos por la semana 22 y el que le sigue por la semana 27 a la 32. Con el primer ultrasonido estructural podemos descartar que haya, bueno, nos orienta a ver que no haya alguna anomalía cromosómica como lo es el síndrome de Down. Entonces, bueno, nada más para que lo sepan. Y también hay una prueba que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa, que se realiza con el fin, ahorita les voy a hablar también un poquito de esto, de que hay en unas semanas del embarazo, y un poquito más adelantados, que una hormona, que al ratito les voy a mencionar, aumenta un poco y eso puede llevar a que la glucosa de la mamá suba, se eleve un poco más. Entonces por eso se pide la curva de tolerancia oral a la glucosa, para ver que la mamá no tenga diabetes gestacional. Entonces, por eso es importante también realizarlo. O sea, todo tiene un porqué. No piden los médicos estudios en estos casos. O sea, en general no se piden nada más por nada más, pero se los explico para que sepan que sí tiene una razón el por qué los piden. Déjenme ver si se escucha. Sí, todo bien, perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a la nutrición y todo esto relacionado con lo que yo generalmente hablo los viernes, del embarazo, la nutrición y el estilo de vida antes y durante el embarazo, la lactancia y la infancia y la primera infancia de su bebé, esto va a tener efectos a largo plazo en la salud de su hijo. ¿Ok? Es súper importante eso y también suya, pero aparte de su hijo. Esto puede llevar a una malnutrición o una mala nutrición desde que la mamá está embarazada o desde antes, si la mamá está desnutrida, por ejemplo, puede llevar a un riesgo de enfermedades como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta o desde la niñez de su hijo. Entonces, por eso es muy importante que la mamá esté en un correcto estado nutricional en general. Y bueno, a este fenómeno que les menciono de los niños, que aunque no lo crean, sí desde que la mamá está embarazada tiene que ver con la vida adulta de su hijo. A este fenómeno se le conoce como programación metabólica temprana de la salud y de la enfermedad a largo plazo, o bien, también pueden llegarle a decir, orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad del adulto. Entonces, a lo que me voy, al ratito voy a hablar un poquito más a fondo de esto, pero a lo que me refiero con esto, para que se entienda un poquito más, es que desde que la mamá concibe, es el origen para que la persona desarrolle en la adultez enfermedades cardiovasculares como problemas cardíacos, problemas en general como diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera. Por eso les digo que hago hincapié en que es muy importante llevar una nutrición saludable durante el embarazo y un aumento de peso también saludable. Vamos a hablar de esto un poquito más a fondo en unos momentos. Y bueno, como les digo, la buena salud y nutrición antes de la concepción, o sea, antes de embarazarse, son fundamentales para que la mamá pueda satisfacer las necesidades nutrimentales durante el embarazo y la lactancia. Esto es vital para el desarrollo saludable del bebé y también para la salud de la mamá. Pero para que el niño o su bebé se desarrolle de manera correcta, la mamá, como les digo, debe de tener una buena salud y una buena nutrición. Un gran problema aquí en México es que muchas mujeres y muchas niñas adolescentes
aquí en México la realidad es que muchas adolescentes se embarazan desde la edad de 13, 14 años y la mayoría tristemente están muy mal alimentadas. Y esto obviamente es debido a una insuficiencia o un desequilibrio en sus dietas. ¿A qué me refiero con esto? Insuficiente es que la persona esté desnutrida por no tener una buen aporte o la capacidad de poder tener una dieta saludable, o hay un desequilibrio en las dietas y que esto lleva a que no haya como la cantidad de vitaminas y nutrientes que necesita la mamá, y esto puede llevar también a que haya sobrepeso o obesidad. Entonces por eso es un poco complicado, ¿no? Bueno, en cuanto a los suplementos de micronutrientes, ¿a qué me refiero con esto? Con vitaminas y minerales, son múltiples en el embarazo, pero ahorita les voy a mencionar un poquito más. Los micronutrientes se necesitan en unas cantidades muy pequeñas, pero esas cantidades, si no se cumplen, puede haber deficiencias nutricionales. Por eso es tan importante lo que les voy a decir yo ahorita y lo que les mencioné el miércoles. Esto es fundamental. Las vitaminas y minerales son fundamentales para el correcto funcionamiento, crecimiento y desarrollo normales del organismo en general. Entonces, si una mamá está desnutrida y no tiene la cantidad en el aporte de la dieta de vitaminas y minerales, entre otras cosas, pues obviamente tanto ella como el bebé pues no van a estar en la mejor como situación de salud posible, y el bebé pues no va a crecer de manera correcta y puede haber unos problemas a la larga peores, ¿no? Durante el embarazo es muy frecuente que haya carencias de micronutrientes. Acuérdense que micronutrientes me refiero a vitaminas y minerales. Los más comunes son de vitamina A, de hierro, de yodo y de folatos. Acuérdense, por eso siempre se da desde antes ácido fólico, con el fin de prevenir, como les había dicho, defectos del tubo neural, que son defectos que puede haber a nivel del cráneo, de la columna vertebral o de la médula ósea. Claramente, esto es porque la mamá y el feto requieren una cantidad mayor de nutrientes. A lo mejor nosotros, si no estamos embarazadas, pues a lo mejor si comemos pues poquita fruta y verdura y relativamente equilibrado, pues a lo mejor no vamos a tener ninguna deficiencia, pero en el embarazo las demandas son mayores, entonces es mucho más común que así pase. Estas carencias pueden perjudicar la salud de la mamá, el embarazo y la salud del bebé. Y como les decía, hay datos recientes que indican que la administración de suplementos de múltiples micronutrientes, ¿a qué me voy con esto? A multivitamínicos, o sea, como el Materna que yo les había dicho, embarazadas, puede reducir el riesgo de bajo peso y de talla pequeña para la edad gestacional. Como la mayoría de las que, si me están viendo, han estado embarazadas, han visto que según la semana que tiene el bebé, debe de medir de largo unos centímetros específicos, y generalmente también debe de ir obviamente subiendo de peso como tal. Entonces se ha visto que si no hay una correcta suplementación de micronutrientes, esto se puede ver afectado. Y en comparación con solo administrar suplementos de hierro y de ácido fólico, se ha visto que si damos un multivitamínico con todos estos y más, hay mejores resultados, ¿no? Y bueno, un tema súper importante es que me preguntan a mí muchas pacientes es, ¿pero cuánto tengo que subir de peso? ¿No? ¿Y cuánto es lo normal? Generalmente lo que dicen muchos es de 9 a 12, ¿no? Muchas personas, muchos médicos, etcétera, te dicen de 9 a 12 es lo normal. Aquí lo que yo les voy a decir es que muchos nutriólogos o muchos médicos se basan en el índice de masa corporal. Entonces llega la paciente y de lo que les dije el miércoles es que se mide peso y talla de la paciente en el momento que va a la consulta y se saca el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a orientar a ver si por peso y por talla, o sea, por peso y altura, si la mamá está en bajo peso, en peso normal, en sobrepeso o en obesidad. Dependiendo de esto, si la mamá, dependiendo en qué categoría está de estas, es más o menos lo que debe de subir de peso. Entonces, por ejemplo, si una mamá está en bajo peso, entonces lo ideal sería que subiera de 12.5 kilos a 18. Si está en un peso normal la mamá, lo ideal es que subiera de 11.5 a 16, pero 16 máximo, muy máximo. Si la mamá está en sobrepeso, lo ideal es que suba únicamente de 7 kilos a 11.5. Y si está en obesidad,
que suba de 5 a 9 kilos. Ahora, si está en obesidad mórbida, lo ideal es que suba 5 kilos nada más. Y ahorita les voy a mencionar una cosa, o se los menciono igual ahorita. Es más, hay mamás que están en obesidad que pueden ni siquiera subir de peso durante el embarazo si se controlan de manera adecuada, si van con un nutriólogo, con su médico o con un médico nutriólogo como es mi caso, y el bebé, o sea, como está comiendo bien la mamá de manera equilibrada, en buena cantidad, en lo que realmente necesita, el bebé crece de manera normal, no se ve afectado el bebé de ningún motivo por el hecho de que la mamá no haya subido de peso, pero esto, ojo, solo en mamás que sean obesas, ¿ok? Bueno, tenemos que tener cuidado con el consumo de carbohidratos, o sea, de cereales en general, de, no sé, por ejemplo, tortilla, papa, pan, arroz, todo esto que es como lo que generalmente consumimos, porque esto puede aumentar la resistencia a la insulina o la resistencia a los, o sea, bueno, intolerancia a los carbohidratos o una resistencia a la insulina en el segundo trimestre, es lo que yo les decía. Y esto pasa mucho por la hormona que se llama lactógeno placentario humano y más hormonas, pero específicamente esta en el segundo trimestre aumenta las cifras de glucosa en la mamá. Entonces hay una hiperglucemia, pero si la mamá a lo mejor en el primer estudio es una señora completamente normal, que sigue teniendo una actividad física moderada, come sano, no ha subido tanto de peso, probablemente no tenga ningún problema, pero de todas maneras en el segundo trimestre se pide la curva de tolerancia oral a la glucosa para descartarlo. Es importante también saber que si una mamá es diabética desde antes o no se cuida y ha subido mucho de peso durante el embarazo y se le hace la prueba y tiene diabetes gestacional, hay que tratar eso de inmediato. Se puede llegar a tratar con metformina o con insulina. Han habido diferentes estudios que dicen que se controla mejor con insulina. Entonces, una hiperglucemia, o sea, que la glucosa esté elevada de manera crónica si no se detecta o no se trata de manera adecuada, al bebé le puede afectar. Puede haber abortos, puede haber muerte intrauterina o pueden ser bebés macrosómicos. ¿A qué me refiero con esto? Que son bebés que pesan más de 4 kilos. Si la mamá tiene un bebé que pesa más de 4 kilos y nunca le dijeron que tuvo diabetes gestacional, lo más probable, prácticamente seguro, es que haya tenido diabetes gestacional y que no se lo hayan detectado. Por eso ahora ya saben que en el segundo trimestre les tienen que pedir una curva de tolerancia oral a la glucosa. Lo ideal en mamás diabéticas o en mamás con diabetes gestacional es que en ayuno tengan glucosa menor o igual a 90. Las que tienen diabetes o las que tienen diabetes gestacional, o sea, me entenderán un poquito más. Lo normal es de 70 a 100, pero entonces se busca que tenga de menos o igual a 90 miligramos sobre decilitro de glucosa, y después de 2 horas de haber ingerido o comido algo, que sea de menor o igual a 120. ¿Okay? Solo para que lo sepan. Vamos a ver. En cuanto a la grasa en general, el consumo de grasa ayuda muchísimo. Obviamente hay ciertas grasas buenas y grasas que no, como las grasas saturadas, que son grasas de cosas, a grandes rasgos, de comida frita, de pues grasas en general como, no sé, crema entera, por ejemplo, cocinar con mucho aceite, todo lo frito, las papitas, todas estas cosas, fritangas en general, comida chatarra, esas son las cosas que debemos evitar. Las grasas en general, las grasas buenas, nos van a ayudar a un correcto desarrollo del bebé, a que haya una buena maduración pulmonar, a que todas las sustancias que se necesitan a nivel de los pulmones, que sí se creen y haya de manera correcta, o sea, bueno, una cantidad la realmente necesaria. Y esto es con un correcto aporte de la mamá de ácidos grasos esenciales, o sea, de grasas esenciales. Hay grasa que el cuerpo puede elaborar y hay grasas que necesita el cuerpo de manera así a la fuerza consumirlas porque el cuerpo no los puede hacer, o sea, no los puede crear, pues. Y estos son el omega 3, el omega 6 y el omega 9, que como saben son las grasas muy buenas. Entonces por eso es muy importante que la mamá, por ejemplo, puede comer la trucha, tiene mucho omega, el salmón, el pescado blanco en general, que no los pescados que no son grasosos, los de agua fría generalmente, las sardinas,
las almendras, pero obviamente no es, bueno, tiene mucho omega las almendras, me como 30 almendras. Generalmente son, por ejemplo, hay equivalentes nutricionales, entonces podrían comer a lo mejor 10 almendras, el aguacate también es muy bueno, el aceite de oliva crudo también. Entonces son unos ejemplos para que sepan más o menos cuáles son los ácidos grasos esenciales, más bien qué alimentos tienen estos omegas, ¿no? Omegas 3, 6 y 9. Y bueno, estos, como les digo, nos ayuda a que el surfactante de los pulmones sí se desarrolle de manera correcta, y también a nivel neuronal necesitamos de estos ácidos grasos para que todo se desarrolle de manera correcta. Déjenme ver que todo vaya bien. Ok, todo bien. Y bueno, importante mencionar, en embarazos múltiples, o sea, en gemelares o en triates, que lo más común es gemelares o cuatitos, para llevar un mejor control glucémico nosotros como médicos nutriólogos, generalmente damos del 100% de una dieta de una persona, el 50% o 55% son carbohidratos, 30 de grasas y 20 de proteínas, pero se ha visto que es mucho mejor para llevar un buen correcto control de la glucosa en general que dar un poquito menos proteínas, por ejemplo 20% de proteína, grasa y 40% de carbohidratos. Se los menciono nada más rápidamente. ¿Ok? En cuanto a la ganancia de peso materno, sí es importante que haya el correcto aumento de peso para que no haya una falla en lograr la ganancia de peso del bebé, ¿ok? Para que no haya una restricción del crecimiento de su bebé. Igual, es lo mismo en el segundo trimestre, puede llegar a haber bajo peso en caso de que haya una hiperglucemia, o sea, de que la mamá tenga a lo mejor diabetes gestacional. También esto puede ocasionar que los bebés tengan bajo peso. Entonces, lo que les mencionaba aquí, que si la mamá es obesa y no gana peso, en este caso pero está comiendo de una manera saludable, en este caso no tiene por qué haber restricción del crecimiento del bebé. ¿Ok? Es una persona a lo mejor en sobrepeso o en obesidad que no aumenta de peso, pero está comiendo sano, las cantidades y porciones que realmente necesita, y entonces aquí más bien está llevando un embarazo saludable porque era una persona que ya tenía una condición previa, ¿no?, al embarazo. Más o menos la ganancia total de peso en embarazos gemelares es de 16 a 20.5 kilos. Si la mamá es de bajo peso, o sea, si estaba desnutrida antes del embarazo y está embarazada de gemelos, lo ideal sería que ganara 20 kilos, más o menos, ¿ok? Y las que padecían obesidad, pues lo ideal es que aumenten el límite inferior, o sea, 16 kilos aproximadamente. No siempre es así, les digo, esto es en mamás obesas, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar un poquito de las vitaminas y en general. Y como les decía, ¿no?, aumentan los requerimientos de vitaminas y de minerales durante el embarazo. De las deficiencias más comunes es la deficiencia de vitamina A en la madre y en el bebé, y esto puede llevar a un retraso de crecimiento, alteraciones oculares, alteraciones visuales, o sea, obviamente del ojo, y también como para que el bebé pueda ver bien. Y en caso de también, por ejemplo, en cuanto al zinc, puede haber malformaciones del sistema nervioso, o sea, central, de todo lo relacionado a todo el sistema nervioso central. Puede verse, puede haber algún problema si hay una disminución en los aportes del zinc. Hay que tener especial cuidado, porque no porque yo les esté diciendo que es muy común que haya deficiencia de folatos o de vitamina A o de zinc, entonces agarren y se empiecen a suplementar como ustedes quieran, porque eso también puede llegar a tener un problema. Puede haber toxicidad por suplementos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto puede llegar a ocasionar abortos espontáneos o defectos congénitos. Entonces, por eso me refiero y siempre les hago hincapié en que nunca se automediquen, porque aunque una persona le diga, ay, no pasa nada, son vitaminas, sí puede llegar a pasar. Entonces, por eso su médico siempre les va a decir qué vitaminas deben de tomar y cuáles no. Entonces, como les había mencionado en la plática, ya iba a decir en la clase de antes, no, en la plática del miércoles, si hay una disminución de folatos, o sea, o no hay un aporte correcto, puede haber defectos del tubo neural, niños pequeños para la edad gestacional, o sea que a lo mejor ya tienen 37 semanas, es un ejemplo, pero es mucho más chiquito el niño para lo que debería de ya pesar y medir. Y puede haber diferentes malformaciones o puede haber hemorragias en el tercer trimestre, entonces por eso hay que tener mucho cuidado.
Y como les mencioné el miércoles, lo ideal es dar ácido fólico, lo ideal, 3 meses antes del embarazo. Y si hay una historia de algún defecto del tubo neural en embarazos previos o en familiares cercanos, se recomienda tomarlo 6 meses antes, solo para que lo sepan. Bueno, si la mamá no tiene un correcto consumo, o más bien, o no está suplementada de manera correcta, y aparte la nutrición, obviamente, son de las dos, van de las dos, tiene una disminución del aporte de calcio y de vitamina D, esto puede llegar a causar que el bebé tenga calcio bajo y por esto tener un problema ya al momento de nacer, darnos cuenta que tiene un problema que se llama raquitismo neonatal, o sea que nace con el bebé con problemas a nivel óseo, o sea de los huesos, por un bajo aporte de calcio y de vitamina D, ya que la mamá no tuvo un buen aporte durante el embarazo y le hizo falta al bebé, y es un problema bastante complicado. Esto puede también ocasionar que los bebés nazcan prematuros, o sea, más una prematurez, y esto pues si se suplementa pues se puede prevenir. También, por ejemplo, algo súper común es la deficiencia o más bien la anemia por deficiencia de hierro. Entonces también es importante que cuando les pidan la biometría hemática, generalmente nos orienta la hemoglobina, es lo que les decía, y por eso se piden a lo mejor hasta 3 durante el embarazo, biometrías hemáticas, para orientarnos que la mamá no esté anémica. Y una hemoglobina baja se ve asociada con retraso del crecimiento, prematurez y puede llegar hasta muerte fetal. Por eso hay que tener mucho cuidado y realizarse los estudios que les mencione su ginecólogo siempre. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Bueno, en cuanto a los primeros 1000 días, lo mencioné, no me acuerdo si en la primera plática de esta semana o en la segunda, hay una regla que se llama los primeros 1000 días, que un poquito se los platiqué al principio. Esto ya es un poquito más del bebé, no tanto del embarazo, pero dentro de los 1000 días es desde el primer día de la concepción hasta más o menos los 2 años de edad del bebé. Entonces por eso sí lo metí, porque incluye el embarazo. Bueno, la nutrición en los primeros 1000 días de vida es la clave esencial, escúchenlo. La nutrición en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción, o sea, desde que la mamá se embaraza, es la clave esencial para una futura vida sana del bebé. ¿Ok? Futura vida, o sea, en la vida adulta. Los niños son una población propensa a desequilibrios e insuficiencias dietéticas. Por eso acuérdense que siempre les dicen que tengan cuidado, que lleven una dieta equilibrada, porque es muy fácil que los niños, por ejemplo, tengan deficiencias de hierro. Entonces también por eso es importante pues darles ternera, darles leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo, habas, todas estas cosas. Y bueno, es de vital importancia una correcta nutrición para apoyar el correcto desarrollo y crecimiento adecuado de los bebés, ¿no? Crecimiento y desarrollo en general de una manera normal, ¿no? Y bueno, es súper importante, de verdad, de una manera muy importante, controlar todos los trastornos nutricionales que puedan llegar a pasar durante la gestación, o sea, durante el embarazo de la mamá y en los primeros 2 años del niño. Esto, como les digo, de no tratarse de manera correcta, de no tener una buena nutrición en la mamá y una mala nutrición en el bebé, pueden aumentar la morbimortalidad, o sea, la mortalidad en general de tanto el niño como de este niño en cuestión en la adultez, y también que haya muchas más enfermedades en la vida del niño y hasta la adultez. Como les digo, esto va a repercutir de manera permanente la salud de la persona en cuestión, del bebé en cuestión, y como persona, ¿no? Como adulto, pues no como persona, como adulto. Algo terrible aquí en México, en muchos lados del mundo, pero aquí nos interesa ahorita México. En los últimos años ha habido un considerable interés de realmente por todos los médicos y la salud pública en general, porque hay un aumento excesivo hay un excesivo aumento en el peso de los niños. O sea, es algo que es de verdad anormal y preocupante que tantos niños a tan corta edad tengan sobrepeso o obesidad. Antes se decía que la diabetes tipo 1, o sea, la que desde un inicio tiene que usar insulina, era la diabetes infantil, y que la diabetes tipo 2 era de adultos. Bueno, ahorita
hay tanta sobrepeso, tanta obesidad y tanta mala nutrición y malos hábitos en los niños, les digo, desde el embarazo hasta los primeros 2 años, pero después también, que ya hay diabetes tipo 2, que era la de los adultos, en niños. Imagínense la gravedad de esto. Entonces, por eso hago tanto hincapié en que la mamá debe de comer de manera correcta, aunque tenga antojos, que intente comer lo mejor posible. Aquí el problema es que el desarrollo del tejido graso, o sea, de la grasa en la niñez, es un factor determinante. O sea, ¿a qué me refiero esto? Que es algo que si desde niños, me voy a ir un poquito a lo mejor más con términos un poco médicos, pero los adipocitos son las células que tienen la grasa en el cuerpo. Nosotros tenemos muchos adipocitos, pero a lo mejor están chiquitos, normales. En una persona obesa los adipocitos son muy grandes. Entonces, si desde niños, los niños tienen sobrepeso u obesidad, pues estos tienen memoria y siempre van a ser grandes, ¿me explico? Entonces siempre va a ser el niño, va a tener sobrepeso u obesidad, y obviamente en la vida adulta pues también, y por más que intente bajar de peso lo puede lograr, pero le va a costar mucho más trabajo mantenerlo. Y esto puede llevar, como les digo, a enfermedades a corta edad como diabetes o obesidad o problemas cardíacos, hipertensión, etcétera, etcétera, por una mala nutrición desde la concepción, ¿no? Como les digo. Algo que de verdad yo soy súper pro lactancia, entonces por eso siempre se los menciono, pero la lactancia materna es el único alimento irreemplazable que va a brindarle al bebé absolutamente todos los nutrientes que le van a garantizar un desarrollo adecuado. Obviamente la mamá tiene que llevar una dieta también saludable para que la lactancia, o bueno, la leche en general que le brinde al bebé sea pues lo más sana, bueno, más bien como completa posible, pero de cualquier forma la lactancia materna siempre es lo mejor que le puede dar a su bebé. Hasta ahorita con el coronavirus no hay ningún artículo hasta el momento que contraindique que la mamá lacte al bebé en caso de tener coronavirus, pero siempre debe de tener el cubrebocas. Acuérdense, tiene que tapar boca y nariz, y antes de ponerse el cubrebocas, lavarse las manos, que el cubrebocas sea nuevo, se lo pone, se puede volver a lavar las manos y agarra a su bebé. ¿Ok? Entonces tengan cuidado, pero en ningún momento se ha contraindicado. Entonces, por favor, lacten al bebé de manera exclusiva y a libre demanda. Sí es complicado, es cansado, pero lo vale, y para su bebé es lo mejor. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva y hasta los 2 años de edad. Obviamente después de los 6 meses o desde los 6 meses se empieza la alimentación complementaria, pero se sigue dando lactancia materna. Y bueno, los pediatras en general y los ginecólogos en esta etapa deben de promover la lactancia materna exclusiva, y pues es importante mencionarles que la lactancia materna exclusiva hace que haya un menor riesgo del bebé de diarreas, de otitis medias, de neumonías, de alergias alimentarias, de infecciones urinarias, de diabetes mellitus tipo 2, o sea, diabetes la que les decía que era en el adulto, pero bueno, ahorita ya se ha visto también en niños, de hipertensión y de obesidad en la adultez, o también desde niños. Y bueno, voy a cerrar esta plática del día de hoy con que el reloj de los 1000 días no se puede reiniciar, ¿ok? Hay que ser futuristas como mamás y como mujeres que queremos tener hijos, y tener de verdad los conocimientos adecuados sobre la alimentación que debe de tener la mamá durante el embarazo y después para su hijo. Entonces siempre es importante, lo ideal sería que siempre vayan con un médico nutriólogo o con un nutriólogo para que las pueda orientar de manera correcta tanto en su nutrición durante el embarazo como después, que va a seguir en la lactancia, y también para sus hijos. Hay pediatras que son pediatras nutriólogos, entonces también se los recomiendo. Súper importante, entonces, como les menciono, o sea, con esto cierro esta plática, pero en cuanto al coronavirus, acuérdense, no está contraindicada la lactancia materna siempre y cuando la mamá use cubrebocas y se lave las manos antes. Lo ideal es que las personas que estén con la mamá tampoco salgan, que estén también, pues prácticamente en cuarentena, o sea, muy encerrados en casa. Si la mamá tiene que ir a las consultas prenatales, hay muchas que a lo mejor su médico le puede decir que no acuda por no ser tan necesario, pero a las que le diga que tenga que acudir, o si le dice tienes que acudir porque tienes hipotiroidismo o porque tiene cualquier situación, lo ideal es que si pueden,
vayan acompañadas de una persona que tampoco tenga la enfermedad o que no tenga ningún síntoma, también con cubrebocas y careta de preferencia, acuérdense con su antibacterial, y acudir única, o sea, a lo mejor entrar a la consulta solamente una persona y siempre intentar, acuérdense, de estar con su sana distancia a 2 metros de cualquier persona. Si es posible que acudan en un transporte privado, o sea, un coche de ustedes, o bien en taxi de ser posible, porque al menos limitan el contacto con el transporte público. De no ser así, de todas maneras, tomen todas las medidas de precaución que puedan tener. Y acuérdense que es súper importante no dejar pasar los estudios. Ya les hice hincapié durante la plática. Si no alcanzaron a verlo, se queda la plática aquí en la plataforma de Punto Clínico Especialistas. Entonces véanla, porque hago hincapié de por qué es tan importante hacerse todos los estudios que les piden el ginecólogo durante el embarazo. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas, a ver si hay preguntas. Bueno, me espero a ver si hay preguntas. Yo sé que digo mucha información en las pláticas, pero bueno, es que traté de meter lo más posible. Acuérdense que, bueno, voy a seguir diciendo algunas cosas. Estoy esperando a que alguien me haga alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas, si no hay preguntas, si les quedó todo claro, increíble. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer y se las voy a contestar. Pero bueno, de todas maneras les digo, acuérdense que en Punto Clínico Especialistas están reservando las consultas ahí, o sea, las físicas, en las clínicas, para personas que no tengan síntomas de COVID o que no tengan coronavirus como tal. Y les piden que vayan con cubrebocas, que lleven careta en medida de lo posible, es lo ideal para ustedes y para el personal, para todos en general, para todo. Y ellos están tomando todas las medidas de higiene y preventivas para que no haya problema con usted acudir a la consulta. Todos los médicos, asistentes y demás están también con cubrebocas, caretas, etcétera, etcétera. Y para los que me están viendo que no estén embarazados, o embarazadas, perdón, hay teleconsulta. Entonces, si usted necesita una consulta, no sé, es un ejemplo, ¿no? Con el gastroenterólogo, no hay ningún problema, puede ser por teleconsulta, le dice todos sus síntomas, le dicen dónde le duele, etcétera, etcétera, ya el gastroenterólogo sabrá qué le pregunta y no hay ningún problema y le puede mandar la receta por vía email. Entonces, no lo dejen pasar, ¿no? Solamente para que sepan, bueno, pues que todo esto se está llevando a cabo. Aquí en la página de Punto Clínico Especialistas están dando muchas actividades de fútbol para niños y niñas, de manualidades, de... ¿qué más hay? De entrenamiento funcional y demás. Nosotros no tenemos hospital para el parto, pero tienen convenio. Las ginecólogas que están ahí, o no sé si hay ginecólogos como tal hombres, pero sé que hay ginecólogas, y tienen convenio con ciertas clínicas, porque muchas de las pacientes que llevan su control ahí, pues al final quieren que ellas sean las doctoras que las atiendan, que atiendan su parto. Entonces tienen convenios con diferentes clínicas, que si tienes duda, te invito a que veas la información de las clínicas ahí, y hables y preguntes más o menos cómo funciona eso. Generalmente de Punto Clínico me ayudan con estas preguntas, pero no sé por qué no están contestando. Pero te digo, en internet puedes buscar el contacto de las clínicas. Hay en Mariano Escobedo, en Cuapa y en La Villa. Entonces, cualquiera de esas puedes hablar por teléfono y te orientan, Gaby. Pero bueno, como les digo, súper importante que ahí tienen farmacia, entonces multivitamínico lo pueden comprar ahí y está a buen precio. Tienen ahí aparte estudios de laboratorio y las ginecólogas, entonces si es una persona embarazada, la verdad es que estás yendo a solo un lugar, no estás yendo al consultorio del ginecólogo y luego voy al laboratorio y luego voy a la farmacia. O sea, aquí la verdad es que es 3 en 1, o sea, están limitando los riesgos bastante de manera importante. Entonces, por eso les digo que vale la pena, la verdad. Acuérdense que hay endocrinólogo, ginecólogo, urólogo, pediatras, dermatólogos,
¿Qué más? ¿Qué más? Creo que cardiólogos también puede ser posible. Entonces la verdad es que vale mucho la pena. A ver, me espero a ver si hay más consultas. Hola Nayeli, buenas tardes. Pedro Monroy, buenas tardes. Y del Molina, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, si no tienen más dudas, vamos a ver, voy a dar un poquito más de tiempo a ver si alguien más tiene alguna duda. Si tienen dudas de las pláticas que he dado previamente, también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Acuérdense que he platicado de diabetes, de hipotiroidismo, de hipertensión, de acné. Todas están las pláticas aquí, entonces tómenlo en cuenta por si les interesa, se pueden meter a verlas. Algo muy importante que no les dije, que es uno de los cambios, no tanto en el embarazo, bueno, más bien, en el embarazo la mayoría van a ver, de las embarazadas, que nunca se les va a caer el pelo, y de repente llega el tercer mes de que ya nació su bebé y juran que se van a quedar pelonas porque en serio se cae muchísimo el pelo, pero es algo completamente normal y les va a volver a crecer, entonces tranquilas, no se tomen suplementos ni nada, bueno, sus vitaminas sí, pero no se vayan a tomar tés o cosas que un médico no les recomiende, ¿eh? En general, tés como tal, no hay ningún té que se deba de tomar, a menos que sea como manzanilla o cosas así, que no repercutan con absolutamente nada. Pero sí no se vayan a tomar tés de cosas como moringa y esas diente de león y no sé qué otras cosas, porque de verdad no son muy buenos y pueden tener interacciones. La dieta para mamá con posible diabetes, me está preguntando la señora Claudia. Generalmente podemos hacerla baja en carbohidratos y es muy importante siempre controlar las cantidades y la calidad de los alimentos que coma la mamá. Obviamente hay que limitar un poco la cantidad según el peso, la talla y la actividad que tenga la mamá, y también aumentar un poquito la actividad física, ¿no? No tiene que ser vigorosa la actividad, pero sí que sí salga a caminar a lo mejor 40 minutos, o sea, que esté relativamente activa, no acostada todo el tiempo, ¿no? En medida de lo posible. ¿Se puede controlar la presión baja con alimentación? No tanto con alimentación. Bueno, o sea, si una mujer con presión relativamente baja consume alimentos con sodio, eso puede ayudar a que no tenga la presión tan baja. No es lo ideal, pero a lo mejor se puede controlar a lo mejor puede tomar un poco de agua mineral, o diferentes cosas que también depende mucho de la paciente. Entonces por eso no podemos generalizar, ¿no? Bueno, pues me despido. Doy gracias a Punto Clínico Especialistas, como siempre, por la confianza y el espacio para platicar con ustedes. Si conocen a alguna embarazada, pues les puedo recomendar que vean las pláticas de esta semana. Espero les haya gustado. La semana que viene vamos a hablar de virus del papiloma humano. Solamente va a ser una plática el miércoles a las 7:30, porque pues es un tema muy importante, pero no es tan extenso. Entonces por eso decidimos en embarazo, que sí es mucho más extenso, usar lunes, miércoles y viernes de esta semana. Y bueno, pues acuérdense, mamás. Gracias, María. Acuérdense, mamás, de llevar una dieta saludable, por favor, de comer algo, adecuado en calidad y cantidad. Y cualquier cosa, yo estoy para ustedes. Mi Instagram es doctora.jimegoncal y mi consultorio está en el piso 8, consultorio 803 del Hospital Español. Mis datos están en la página del Hospital Español. No me sé ahorita para darles el teléfono, pero bueno, en otras circunstancias, en otra plática se los menciono. Pero de cualquier forma me pueden contactar por Instagram. Les recuerdo, mi Instagram es @doctora.jimegoncal. ¿Ok? Y si no, también me pueden escribir por aquí en Punto Clínico Especialistas. Bueno, que estén muy bien, buenas noches y bonito fin de semana.